creación de nuestra propia empresa. Es decir, que tal vez al principio vamos a hacerlo todo nosotros, por un tema económico, por un tema inclusive de que no sabemos. No sabemos qué es lo que necesitamos cuando estamos empezando, no sabemos dirigir gente o simplemente somos nosotros solos y punto. No tenemos un socio, no tenemos nadie que esté con nosotros. Aquí entraríamos, Jerovic, lo que decíamos al inicio de esa visión y esa proyección que tenemos nosotros como individuos, porque de pronto tenemos una habilidad muy importante y como emprendedores pues quisiéramos, depende de nuestra proyección, ya sea crecer, ya sea ampliarnos, y ese es nuestro norte, ¿no? Exactamente, Nati, diste en el clavo. Ahí es donde está la proyección. Por ejemplo, supongamos que yo soy un diseñador gráfico y bueno, yo pues hago mis negociaciones, hago mis diseños, los envío al cliente y todo lo hago yo. Y yo soy feliz así, trabajando yo mismo, entendiéndome con mis clientes y yo lo hago todo. Pero de repente soy diseñador, pero mi visión es otra. Yo quiero tener una empresa, la mejor empresa de diseño gráfico del país. Y para eso yo necesito personal. Y necesito otros diseñadores. Y en algún momento voy a necesitar un gerente, sea en el área de recursos humanos, sea en el mismo área de diseño. Entonces ahí es en donde entra lo que acabas de decir, Nati. Esa visión. Entonces, mientras más claro tengamos eso, lo que queremos hacer y hasta dónde estamos dispuestos a llegar, entonces es que, fíjate cómo aquí vienen entrando esas pequeñas diferencias que empiezan a separar lo que es un autoempleado y lo que es un emprendedor, y que probablemente uno empieza haciendo una cosa y empieza a evolucionar a la otra. Exacto. Y si esa evolución y si esa proyección continúa, si esa es la visión de ser un empresario, aquí podemos empezar a definir cuáles serían esas características y esa definición de ese empresario. Fíjate, se dicen muchas cosas sobre el tema de cuándo somos empresarios. Y yo estoy de acuerdo con el tema motivacional. Sin embargo, creo que es importante, bueno, como lo hemos venido haciendo en este programa, que dejemos como ciertas bases muy sentadas. Para nosotros en la empresa Soluciones RIN, cuando ya comenzamos a llamarnos o a proyectarnos empresarios, es porque es como esa evolución del emprendedor, en donde, bueno, ya estamos yendo cada vez más allá. Ya no es solamente que conocemos de nuestro negocio, es que ya empezamos a conocer y a saber de negocios. Ya empezamos a entender de números, aunque no seamos contadores, no seamos administradores, pero empezamos a manejar ese conocimiento básico. Todo lo que tiene que ver, bueno, qué es una ganancia neta, una ganancia bruta, cómo son los ingresos de mi empresa, cómo tengo que hacer un modelo de negocio, cómo me expando, llegué y me estanqué, llego hasta aquí, pero cómo crezco, importaciones, exportaciones. Entonces, fíjate que son elementos que no propiamente tienen que ver con la razón del negocio cuando nació. Exacto. Claro. Pero que se van sumando porque, bueno, forma parte de esa globalización de la empresa. Entonces, cuando llegamos ahí, pues ahí es cuando consideramos que somos empresarios. Ok. También lo podríamos notar, o sea, como subir ese escalón entre emprendedor y empresario cuando ya eres reconocido en tu rubro, ¿cierto? Sí, tal cual, exactamente. Es como, bueno, ya pasamos del nivel 5 y comenzamos al nivel 6. Exactamente, ya eres un referente, ya la gente te busca, sabe que tú te dedicas a un rubro específico y te da su confianza. Sí, de hecho, ya podemos inclusive comenzar a hacer inversiones en otras cosas, en otros negocios que no tienen que ver con el nuestro, pero como ya tenemos conocimiento sobre negocios, sobre números, sobre inversiones, entonces, como por ejemplo la gente que empieza a invertir en la bolsa, en comprar acciones en una empresa, en apostar a otro emprendedor que está con otro negocio. Pero bueno, de repente desde nuestra rama podemos aportarle a ese otro emprendedor, sea con recursos, con estrategia, y bueno, ahí ya estamos en otro tema de los tipos de socios, pero lo pongo como un ejemplo micro de lo que ya significa ser un empresario. Bueno, entonces ahí tenemos, bueno, de toda esta conversación que acabas de decir, Jerovic, yo veo que tenemos tela
para seguir conversando. Muchos términos que definir. Hablaste de ganancia neta, ganancia bruta, de inversiones allí. Bueno, aquí en Emprendimiento y Finanzas vamos a estar dando consejos empresariales, consejos sobre finanzas, para que todos ustedes emprendedores, que ya sea que están iniciando o que ya tengan un tiempito en esto, pues que sigan indagando y sigan conociendo un poco más sobre estos términos y sobre cómo hacerlo, sobre todo. Entonces, bueno, en la próxima parte vamos a estar conversando sobre otros temas más también importantes como este, y esperamos que continúen con nosotros aquí en Emprendimiento y Finanzas, Emprendimiento en Acción. Continuamos en Emprendimiento y Finanzas, Emprendimiento en Acción por IP Radio Digital. Nos acaba de decir nuestro amigo Luis que nos escuchan desde 6 países diferentes y eso es buenísimo. Por aquí nos escribe José Luis Gil, a quien le enviamos un saludo y le agradecemos su sintonía. Vamos a arrancar con el último segmento del programa, que lo titulamos Formando Ciudadanos en Valores. Estaremos conversando sobre cómo ser un ciudadano que aporte a la sociedad valores fundamentales y conoceremos todas sus características. Bueno, en este último segmento, como decíamos, formando ciudadanos en valores. Yerovi, tú nos comentabas fuera del programa que tenías un concepto especial para definir al ciudadano. Ahora te preguntaría igualmente, para concatenarlo con lo que hemos venido hablando y con lo que es la esencia de este programa, que es Emprendimiento y Finanzas, te preguntaría a ti como empresario, que me imagino que se asemeja a ese concepto que nos has comentado, ¿qué es ser un ciudadano bajo la perspectiva de un empresario? Mira, Nati, para mí esto es algo fundamental y si me permites que me ponga un poquito filosófico. A ver. Fíjate, aquí estamos hablando de hacer país, no solamente de hacer una empresa, de ser autoempleados, de independizarnos o de ser buenos empleados y ya, y que eso no tiene más nada que ver con el resto. Estamos conectados como personas, como ciudadanos. Entonces, el tema de la ciudadanía para mí es especialmente importante porque es el espejo de lo que acabamos de conversar en los anteriores segmentos. Entonces, fíjate, un ciudadano, a final de cuentas, pues, ¿qué es? ¿Cuáles son sus características? Bueno, un ciudadano busca cumplir las normas de su país, busca, pues, ser tolerante con los demás, tiene derechos, por supuesto, pero también tiene deberes. Entonces, cuando lo vemos desde esa óptica, nos damos cuenta que es muy similar a las estructuras, sea de un empleado, sea de un autoempleado, sea de un empresario. Porque cuando somos empleados, tenemos que cumplir normas, ¿cierto? Claro. Bien, entonces, pero cuando somos nosotros los dueños de una empresa, debemos colocar esas normas para que los demás las sigan, ¿verdad? También. ¿Ve? Y lo que está en ambas presentes es que hay un respeto bidireccional, hay una socialización constante y también debe existir inclusive una crítica constructiva, porque si somos empleados y estamos en una estructura que ya está definida, pero notamos que hay algo que tal vez no se está haciendo del todo bien o que se puede mejorar y aportamos, bueno, eso es una crítica constructiva y lo mismo ocurre en cuanto a un país. Entonces, para mí como empresario, como emprendedor que decidió quedarse en este país, para crecer aquí y para hacer las cosas bien, entiendo que no podemos hacer una cosa bien sin la otra bien. No podemos llamarnos, y aquí lo digo a título personal, yo no puedo ser un buen empresario si yo no soy un buen ciudadano. Y considero que esto aplica para todas las otras terminologías. Entonces entendemos, bueno, que hay unas normas que cumplir tanto como ciudadanos, como empresarios y como empleados, ¿no? Exactamente. Entonces todos tenemos normas, basamentos, fundamentos importantes que seguir y que nos hacen ciudadanos. Y uno de esos fundamentos pudiera ser construir y tener una identidad clara de quién eres tú, de quién eres y a quién perteneces, ya sea como ciudadano, como empresario. Y es muy importante crear esa ciudadanía, esa nacionalidad, ese querer
tu patria, el lugar donde has nacido. Tal cual, o sea, si no amamos nuestro país, si no nos sentimos bien con él, ¿cómo lo tratamos bien? ¿Cómo lo cuidamos? O sea, ¿cómo respetamos un semáforo? Le damos el paso a la persona mayor, no tiramos basura en la calle. Son pequeños detalles que nos convierten en un buen ciudadano y que todos